Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, saludos desde Temuco y hasta donde Dios quiera llevarnos a través de este medio. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En los tiempos bíblicos se hablaba de una costumbre que tenía que ver con los logros que alcanzaba cada general que ganaba una batalla cuando iba a la guerra, o que ganaba la guerra en contra de los ejércitos enemigos. Una vez lograda la victoria, lo que hacía ese general vencedor era despojar a los contrincantes, al ejército enemigo, de sus armas y de su vestuario, y los traía de rehén, como esclavos, al lugar y al sitio donde era el general vencedor, y los tiraba adelante para que la gente de la ciudad o del país donde eran los vencedores recibieran al ejército vencedor, con los esclavos que venían humillados, sin armas, sin pertrechos, sin ropa, sin las razones ni el orgullo de su pertenencia a su ejército, porque ya habían perdido, y los hacían desfilar por la calle principal de esa ciudad, siendo humillados, porque eran perdedores, porque detrás venía el ejército ganador con su general triunfador, y la ciudad, el país, los recibía con alaridos, con vítores, con alegría, porque venía su general, su ejército vencedor, y adelante venía el ejército vencido. ¿Sabe que eso es lo que pasa aquí cuando la palabra del Señor nos describe? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, que fue exactamente lo que Jesús hace en la cruz del Calvario. El peor error de Satanás fue pensar que en esa guerra fratricida él iba a darle la mayor derrota a Jesucristo. El punto es que sacó malos cálculos. Dice la palabra de Dios que si los gobernadores y la gente de este mundo hubiera sabido quién era Jesús y el resultado que iba a traer para ellos su crucifixión, nunca jamás hubieran hecho tal cosa. Es que Satanás, el diablo, nunca sospechó que algo que para él parecía una victoria se transformaría y se le revertiría en la mayor derrota para su imperio, para el reino de Satanás. Y fue lo que pasó, porque en la cruz del Calvario literalmente ocurre esto. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, allí, como bien dice la palabra, versículo 14, anulando el acta de los decretos que eran contrarios, Jesús los anula, todas las acusaciones, las clava en la cruz, pero ahora en el versículo 15 dice, y despojando a los principados, es decir, le quita las armas de la acusación, de la condena, le quita todas las armas más poderosas de Satanás, se las quita, los despoja a todos los principados y a las potestades, que son las entidades espirituales que Satanás usa para traer derrota al pueblo de Dios. Dice la palabra, los despoja y los exhibe públicamente. Y además dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Si pudiéramos considerar este hecho importante, que Jesús en primer lugar ya no está muerto, sino que está vivo, resucitó.
Y la labor que Él hizo fue darnos un 100% de victoria sobre el mundo, sobre el demonio y sobre la carne. Jesús venció a Satanás, el diablo. Sabe que Él nada puede hacer en contra nuestra a menos que nosotros le demos la razón, a menos que nosotros abramos puertas para que Él venga a atacarnos. Dice la palabra que Jesús dijo, nada de Él hay en mí. Y esa es la razón también que tiene que haber en nosotros. No hay nada de Satanás en nuestra vida, porque Dios dice que en Él estamos completos, que Él nos ha hecho nueva creación. Él ya despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Por lo tanto, cada vez que tú y yo nos alineamos a Cristo, nos alineamos a su palabra, una y otra vez el diablo sigue siendo desarmado, sigue siendo despojado, sigue siendo las potestades exhibidas públicamente, porque Jesús ya triunfó sobre toda potestad y sobre principado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos sujetamos y nos sometemos a Cristo, ganamos una victoria o celebramos un triunfo de la victoria que ya Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús ya le quitó las armas. Las armas del diablo son la acusación, la condena, la intriga y todas aquellas, la rebeldía, la rebelión, todo aquello que muchas veces nos trae en nuestra contra. Jesús ya ganó nuestra victoria. Por eso que cada día tenemos que, cuando el enemigo venga a atemorizarnos, pensando en que va a arrasarnos, recuerda esto. Jesús ya lo avergonzó, Jesús ya triunfó, Jesús ya lo exhibió públicamente. Por eso es que Satanás no puede celebrar la crucifixión de Cristo, porque él, cuando pensó que era su mayor paso de victoria, se transformó en la peor decisión y el peor momento de su vida. Nosotros sí podemos celebrar la crucifixión, recordarla y tener como esperanza, porque fue el momento preciso, el punto de inflexión en que Jesús determinó una vez y para siempre que el diablo fue avergonzado, que el diablo fue despojado, que triunfó Jesucristo sobre él. Y como un general que celebra la victoria con su ejército, nosotros cada día tenemos que celebrar el triunfo de la victoria que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Por eso es que confórmate y compórtate como un triunfador. Pablo nos dice y nos aconseja, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nos agrega, dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es que tenemos que vivir una vida de vencedor en Cristo, no en nuestros medios, no en nuestro argumento, no en nuestros pensamientos, sino que en Cristo. Recuerda, Jesús despojó al diablo, lo avergonzó, lo exhibió públicamente y públicamente Jesús le dijo a Satanás, eres incompetente, te quité las armas, te avergoncé, te dejé sumido en la más grande y oprobiosa derrota. Ya nunca más puedes hacer nada en contra de mis hijos y en contra de la iglesia. Por eso es que tenemos solamente nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro en Cristo es siempre ser victorioso y ser triunfante. Finalmente dice la palabra de Dios que Él triunfó sobre la muerte, sobre la enfermedad, Jesucristo, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la miseria, sobre la maldición.
sobre todo y cada uno de los poderes de las tinieblas. Los derrumbó. Por eso es que la labor que Pablo hizo en Éfeso es tremendamente poderosa. Los brujos, los hechiceros, los agoreros tuvieron que rendir su vida a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que traían sus libros de magia y los entregaban. Algunos cálculos dicen que eran millones de dinero, de dólares, dicen algunos. ¿Pero por qué? Porque el poder de las tinieblas resultó ineficaz para hacerle frente a Pablo y a la iglesia que estaba poniéndose en Éfeso. De 12 personas que llegaron cuando Pablo hace su irrupción en Éfeso, a una iglesia potente, poderosa, triunfante. ¿Sabes que eso es lo que Dios espera para nosotros hoy? Ser hombres y mujeres triunfadores, vencedores, no en nuestra fuerza, sino que en el poder del Espíritu Santo. Recuerda, eres un vencedor, soy un vencedor. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendiciones, no permitas que el diablo venga a tu mente y te digas que no puedes. Sí, en Cristo puedes. Dios te bendiga. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.